Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en la Contragolpe este domingo de junio, que se está yendo, como ya lo hemos repetido muchas veces, como agua. Cada mes se van rapidísimo. Y con agua, además. Bueno, pues lo saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, efectivamente, despidiendo ya el mes de junio aquí en la Contragolpe. Por decir algo muy importante, está con nosotros Solecita, quien nos va a dar su informe cultural. Adelante, Sol. Gracias. Hola, amigas y amigos de A Contragolpe. Los saludo con mucho gusto en este último domingo de junio. Ya hemos transitado medio año del 2021. Les platico que la Hemeroteca Néstor Sánchez Hernández invita al ciclo de conferencias y exposición bajo el título La historieta, su importancia en la cultura del siglo XX. Un ejercicio para descubrir la importancia del género dentro del acervo hemerográfico, conocido también como cómic o manga, con un recorrido desde la familia Burrón, Memín, hasta los superhéroes, pasando por Condorito. Todos aquellos personajes de tinta y papel que fueron parte de nuestra infancia y juventud. La actividad se realizará los días 1 y 2 de julio, desde el Facebook Live de la Hemeroteca. Consulta la programación en las redes sociales de este recinto. La Cineteca Nacional ha lanzado su plataforma virtual de streaming, buscando llegar a los hogares de los amantes del cine de arte. En esta sala virtual ofrecerá la cartelera disponible en sus espacios presenciales. Este lugar ha sido creado para las personas que prefieren quedarse en casa y disfrutar desde la comodidad de su hogar las películas que se ofertan, sin importar el estado del país donde vivan. Solo necesitan tener un dispositivo móvil o televisión. Este teatro virtual inició su operación formal el viernes 18 de junio. Visita el portal www.cinetecanacional.net, en donde encontrarás toda la información referente a este sitio virtual. Esta semana recibimos la agradable invitación para la entrega del reconocimiento póstumo a quien fuera cronista de la ciudad de Oaxaca, el querido Rubén Vasconcelos Beltrán, quien sigue siendo el maestro de Oaxaca, el amigo afectuoso, el auténtico enamorado de la ciudad, la persona sencilla, lo que llamaríamos el buen oaxaqueño. La invitación para la entrega de este galardón es hecha por el Mecanismo de Colaboración de la Sociedad Civil, el Gobierno Federal y la familia Vasconcelos Méndez, y se realizará de manera virtual. Podrás acceder a este sitio desde el Facebook de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión el miércoles 30 de junio al mediodía. Pero si no puedes visualizarlo en ese momento, recuerda que lo puedes hacer cuando desees. Solo búscalo en el Facebook de CorTV. El día de mañana, 28 de junio, inician las actividades del 50 aniversario de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, con un programa virtual de 6 días. Ofrece un ciclo de conferencias llamada Memoriales, con los exdirectores de la institución, en las que hablarán de su paso por este noble recinto. Presentaciones escénicas de música y baile, un coloquio con editores independientes, funciones de títeres y de teatro, la presentación de la Gaceta Indelebles, número 45, dedicada a Margarita Toledo, e inauguraciones de sus 3 galerías. A esta presentación podrás acceder desde las redes sociales de la CCO, y les comento que la Seculta Oaxaca está considerando ya la reapertura del CASA y las galerías de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, toda vez que ya hemos transitado el semáforo verde por 2 meses. Esta apertura se dará con todas las medidas sanitarias y las visitas con cita programada. Te invitamos a que estés pendiente en las redes sociales de la CCO, el CASA y Seculta. Me despido. No bajemos la guardia y continuemos con la aplicación del gel antibacterial, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la limpieza de calzado y sobre todo la sana distancia. Si puedes, mejor quédate en casa. Y nos dará mucho gusto
si pasas por nuestras redes sociales y nos dejas un me gusta y tu comentario. Estamos en Facebook, YouTube y Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Y nuestro correo a contragolpe17@gmail.com. Les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Solecita, y ya que has dado datos tan interesantes, yo quisiera pedirle a mis compañeros en este programa que dediquemos el mismo a un oaxaqueño inolvidable, a mi gran amigo Rubén Vasconcelos Beltrán, porque honor a quien honor merece. Así es que este domingo de A Contragolpe para Rubén. Rubén, ahí te va, ojalá y te guste. Bueno, pues mira, tocaste un tema muy interesante, pero muy interesante, los cómics. Los cómics que marcaron para distintas generaciones, pues nuestras lecturas semanales, o nuestras lecturas en la peluquería, o nuestras lecturas pues en los recreos de las escuelas y a escondidas para que no nos quitaran pues el famoso pues cuadernillo de alguna de las historietas, en fin. Y yo quisiera hacer un repaso aquí con nuestro gran invitado y amigo Carlos, y con Conchita, y contigo también, Solecita. Yo digo una revista y ustedes digan otra de las que leyeron. Empecemos por El Fantasma. Conchita. Pues yo leí con la maravillosa Borola Tacuche de Burrón y Regino, don Regino Burrón, la familia Burrón. Carlos. Imán, el hombre increíble. Sí, ¿y tú, Solecita? Yo leí Paulina, Orlando y Fabiola en Lágrimas y Risas. Ándale, eras muy romántica, ¿eh? Bueno, hubo muchas otras más. Pues yo recuerdo mucho Los Supersabios con Panza, con Paco y Pepe y con Perlita, aquella adolescente que usaba para aquel entonces un vestidito muy raboncito, casi a medio muslo, y era las delicias de aquellos jóvenes o niños que en aquel entonces podíamos ilusionarnos con Perlita. Conchita. Pues también aquí mencionó en este programa de la hemeroteca, mencionaron a Calimán, que además también pudimos disfrutar con en radionovela o en radioserie. Justo en esta semana andaba yo en el coche muy tempranito y en una estación sintonicé Calimán y descubrí que entendía yo muy poco de cómo hablaba Calimán porque hablaba muy extraño, pero inconfundible la voz de Calimán, el hombre increíble, y su compañero Solín. Hubo varios Calimanes en términos de voz. Uno de ellos, poca gente lo sabe, fue uno de los hermanos de Larumbe. No recuerdo, no era Jaime, no recuerdo cómo se apellidaba, cómo se llamaba él, pero era una voz gruesa, muy bonita, muy interesante. Y bueno, Carlos, ¿otra? Tintín y Asterix, por supuesto. Sí, claro. ¿Y tú, mija? ¿Memín Pinguín o Pingüín? Pues, pero como siempre, serenidad y paciencia, amigo Solín. Exacto. Órale, muy bien. Bueno, pues también había los cómics en los periódicos. Ahí estaba Dick Tracy, aquel detective norteamericano de la época post años 20 allá en Estados Unidos. Conchita, ¿cuál otro? Ay, ya no me acuerdo, ya más para acá. El Llanero Solitario. No, yo no leí. Los Halcones. Mafalda. Mafalda. No, pero tú eres de Parchís para acá, mija. No, hay que irnos más atrás. Había otras muy interesantes. Tagua, Guama, Tarzán. ¿Había más? Batman. Batman. Bueno, ya me está diciendo aquí Sobeida que ya vamos a entrar a corte. Pues repasen mentalmente ustedes aquellos hermosísimos cuentecillos que hicieron las delicias de los niños y los jóvenes, y uno que otro, muchos adultos. Conchita. Repasemos esas memorias de años atrás y también repasemos cómo las leíamos, con quién las leíamos, dónde las comprábamos, qué calles caminábamos para irlas a comprar, qué implicaba leer todas estas historias, y entonces así esa memoria va a tener un sentido maravilloso también seguramente. Gracias Sol por este comentario cultural, como cada domingo es exquisito y muy informativo también, nos inspiras a salir a las actividades culturales, y gracias a La Mexicana que nos permite transmitir
transmitir este espacio a través del 570 de AM y del 94.9 de FM. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Les invitamos a que se queden en este programa que ya inició. Estamos aquí en A Contragolpe. Un espacio cultural. De anecdotario oaxaqueño, Juárez y los pajaritos de Doña Margarita. El señor Juárez acababa de firmar la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en cuya redacción había tomado gran parte, pues el Código de las Libertades había sido su sueño dorado. Aquel día todo el pueblo oaxaqueño hablaba sobre la Constitución, unos aplaudiéndola y otros esperándola. Su esposa, doña Margarita Maza de Juárez, a pesar de su reconocida moderación, preguntó al gobernador si era cierto que la nueva Constitución pugnaba en cierta forma contra los dogmas cristianos, y él contestó: La nueva carta concede libertad civil, política y de conciencia. Suprime la esclavitud, quita los monopolios y el pago de impuestos por administrar justicia. Ya sé que modifican la administración y chocan con los intereses de muchos, pero el día en que todos sacrifiquemos nuestra parte de interés privado en provecho del bien público y sepamos respetar el derecho y la conciencia ajena, la nación será feliz. Terminada la comida, la señora Juárez salió de la casa con sus hijos. Poco tiempo después, el gobernador dejó su despacho y estuvo largo tiempo paseándose por los corredores de su propia casa. Repentinamente se dedicó a descolgar cada una de las jaulas que guardaban múltiples aves cantoras, y abriendo todas sus puertas dijo: ¡Viva la libertad! La anciana cocinera, al ver lo que sucedía, se asustó y, murmurando que el señor se había vuelto loco, observaba cómo algunas de las aves volaban. Aquella noche, al llegar la señora, recibió la noticia. Ella, discreta y resignada, no dijo nada, pero en la cena su esposo le dijo: Estás triste, Margarita, y yo sé la causa. Te he entristecido porque el exceso de la libertad ajena hirió tu interés. Eso es lo que sucede en México. La Constitución es necesaria porque es justa y será buena. Alguna vez, al recordar doña Margarita lo sucedido con sus jaulas, se le oyó decir: Benito Juárez, mi esposo, tenía razón. Son muchísimos los ejemplos que nos legara el gran patricio en cuanto a modestia y a energía para que se cumpliera la ley. Un espacio cultural. Pues nuestra invitación es para que si usted está tomando su chocolatito, tomando su cafecito, está sentado en la sobremesa del desayuno o está haciendo cualquier actividad que usted esté realizando de domingo, también disfrutando de un mate, como aquí nuestro compañero Guillermo García Manzano, que es un buen bebedor de mate y que además lo aprecia. Bueno, donde quiera que usted esté, se apreste porque nuestro tema de hoy es maravilloso. Hoy vamos a hablar de uno de estos grandes genios, de uno de estos grandes científicos, grandes inventores, de estas personas, de estos nombres que transformaron a la humanidad y que además cuando uno los lee con poca información, pues es muy difícil interpretar o dimensionar la grandeza de lo que aportaron, y por eso hemos invitado a un amigo también que sabe de ciencia, que sabe de tecnología, y nos referimos al astrónomo Carlos Aguilar, a quien saludamos y damos la bienvenida para hacer nuestros comentarios sobre Albert Einstein. Efectivamente, vamos a platicar respecto de
el segundo personaje más grande en la historia del conocimiento humano. Primero es indudable, o sea, podemos discutir quién es el segundo, no el primero. El primero es Isaac Newton. Después de él, en la historia de la ciencia y del conocimiento en general, sobre todo por las revoluciones conceptuales que hizo lo que pensamos, de lo que creemos o de lo que consideramos real, fue Albert Einstein. Sí, efectivamente, Einstein es uno de los más grandes personajes, de los más grandes pensadores que ha habido en la historia de la humanidad. No solo como científico, sino también como humano. Como esposo, pues está un poco dudosa su reputación, pero como persona, como pacifista, como impulsor de causas nobles, también fue alguien muy especial, por lo que pasó a la historia como un ser extraordinario. ¿En verdad? Lo fue. Pero, y hay algo que es importante. Él desde muy pequeño era muy travieso, pero al mismo tiempo muy reflexivo. Nunca se dio a sentirse vencido porque algo no lo entendía, sino lo investigaba. Y eso se le reflejó constantemente a lo largo de toda su existencia. Pero también no fue un estudiante brillante al principio. Fue un estudiante, pues digamos, normal. Pero tal vez no era tanto lo importante de su mediocridad estudiantil, sino también tal vez la mediocridad de algunos maestros que no le supieron pues llevar por los caminos de la verdad científica. Albert Einstein, desde luego era un judío que desechó en algún momento de su vida el ser o convertirse en presidente del Estado de Israel. Él no quería eso, él era otra cosa, pero se dedicó de lleno simplemente a la búsqueda de las explicaciones de toda la naturaleza, sobre todo el aspecto físico y matemático. ¿Qué nos puedes contar de aquellos primeros albores, de aquellas acciones que emprendió y que lo llevaron a la increíble fórmula que pues, muchos dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De qué está hecho? Porque es una fórmula aparentemente muy sencilla, pero que para llegar a ella tuvieron que pasar muchos años, hasta que el joven Einstein en aquel entonces hace pues la conclusión en una fórmula de la teoría de la relatividad. ¿Qué nos cuentas de eso, amigo? Efectivamente, Albert Einstein fue lento en aprendizaje de niño, se tardó en hablar incluso para los estándares normales, pero era porque reflexionaba. Fue muy importante para él un regalo que le hizo su papá de una brújula que lo puso a cavilar, a meditar, a reflexionar respecto de por qué siempre apunta hacia el mismo lugar y qué cosa la mueve. Eso a un niño de más o menos unos 10 años pues es como un misterio, como un enigma, algo extraordinario. Aparte, recibió después, unos años después, un regalo de un libro de geometría, el que era en realidad bueno para las matemáticas, o sea, en las matemáticas era bueno para los asuntos escolares, incluso para obtener su doctorado que obtuvo en física. Por supuesto, para matemáticas más avanzadas no tenía ese gran talento para poderlas desarrollar. Ahí recurrió a matemáticos mucho más preparados para poder comprobar y derivar las consecuencias de sus pensamientos revolucionarios. Ello, y gracias a que estuvo estudiando en la Universidad de Zúrich, estuvo estudiando en la Universidad de Berlín, luego estuvo trabajando porque no le daban trabajo en una oficina de patentes en Berna, en Suiza. Por ser judío, porque pues, estaba en Suiza y lo consideraban todavía alemán, no obtenía trabajos ni de profesor ni de ningún grado importante. Así es que se fue a la oficina de patentes en Berna, en Suiza, y fue en ese lugar donde, como no tenía mucho que hacer, cuando llegaba algún inventor buscando una patente o una validación de su descubrimiento o de su invención, entonces se puso a trabajar respecto de lo que desde niño le había llamado mucho la atención en relación con el espacio, con el tiempo, con la gravedad, sobre todo con la luz. Él hacía experimentos, pero eran experimentos mentales. Es suficiente un lápiz, un cuaderno, su cerebro y tiempo para poder reflexionar. Y sus conocimientos matemáticos, por supuesto. Y es que fue en el año, bueno, él nació un
14 de marzo de 1879. Cuando apenas tenía 26 años, era un chamaco. En el año de 1905 publicó 3 artículos realmente revolucionarios. No solamente cambiaron la física, sino cambiaron totalmente la forma en la que vemos el universo, el macrocosmos, el microcosmos. 1905 se dice fue su año maravilloso, Annus Mirabilis, cuando publicó y mandó a la revista especializada Anales de Física sus trabajos. Uno de ellos fue respecto del efecto fotoeléctrico, el asunto de que la luz incide en un metal y produce una corriente eléctrica. De ahí la utilización actual de las células fotovoltaicas, esos aparatos que abren los elevadores y una gran cantidad de detectores se utilizan utilizando el principio fotoeléctrico que explicó Einstein, gracias a que en sus especulaciones mentales matemáticas, pero fundamentadas, dedujo la luz está formada no solamente de ondas, como decía Newton, sino de partículas. Las partículas que chocan, llamadas fotones. También explicó el movimiento browniano. Había sido observado por Brown, y que es que en un vaso de agua, por ejemplo, lleno de agua, le pone uno tinta o le pone uno alguna otra cosa que se disuelva, observándolo a un microscopio, ve de repente cómo se mueven al azar esas pequeñas partículas de la tinta, por ejemplo, demostrando con este movimiento browniano y con las matemáticas que él aplicó, la existencia de las moléculas, la existencia de los átomos. Ahí se podía ver, y no directamente un átomo o una molécula, por lo menos los efectos que causaban. Antes el efecto browniano no se había explicado. Einstein lo explica con su teoría del movimiento browniano, evidenciando así la existencia real, medible, cuantificable de los átomos. Así que llama el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano. Pero lo más importante fue un trabajo que se llamó, en principio, electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que lo conocemos popularmente como la teoría especial de la relatividad. Bien, las otras dos explicaciones, el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, no son revolucionarios. Lo que sí lo fue la teoría especial de la relatividad. Con esa vino a cambiar todo lo que sabíamos respecto del universo, pero sobre todo de esa se derivó explicar dónde sale la energía del Sol, la energía de las estrellas. Hasta antes de 1905 no sabíamos por qué brillaban las estrellas. No había una teoría. Hoy hay dos cosas que son absolutamente conocidas por todo el mundo. Las 5 notas principales de la quinta de Beethoven, la ecuación de Einstein. Dice, energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esa fórmula nos explica que la materia y la energía son lo mismo. Incluso inventó una palabra, matergia, es materia-energía, es lo mismo. Entonces, según esa ecuación, dice E, que es energía mc al cuadrado, la C es celeritas, es decir, velocidad, y al cuadrado de la velocidad de la luz, deduce que en cualquier pequeña porción de materia hay una enorme cantidad de energía. Esto derivó, después de explicar cómo funcionan las estrellas, la explicación de la radioactividad, de ahí la fisión de los materiales radioactivos, explicando lo que había descubierto Marie Curie, y otros más que trabajaron con materiales radioactivos. Y es que Einstein, sabemos que el universo no es lo que se creía hasta los tiempos de Newton, explicaron muchas otras cosas. También se descubrió que no existe el éter, porque hasta Einstein y según Aristóteles había una quinta esencia, un quinto elemento, éter, esa sustancia incorpórea que no se puede ver ni sentir, pero que decían que tenía que existir, para que sobre ella la luz se moviera como se mueven las olas en el mar. La idea de Einstein de que la luz es una partícula, ya no se necesitaba el éter. Entonces se descubrió también la velocidad de la luz, la máxima velocidad que puede existir en el universo. Solo se puede viajar a esa velocidad porque la luz no tiene masa, solo energía. Y ahí pues se derivaron más cosas. Luego 10 años después
publicó en la teoría general de la relatividad. Ya tiene también otras implicaciones extraordinarias. Muy bien, qué interesante. Aparentemente es muy difícil de entender. Claro, quien tiene el conocimiento básico, desde luego, puede inclusive entenderlo a fondo. Pero bueno, Conchita. Bueno, ya aprendimos algo, que la velocidad de la luz es la máxima velocidad que puede existir en el universo, y eso nos aclara muchas dudas que podríamos estar teniendo, porque nos da una precisión científica a la que es difícil llegar, y por eso es muy bueno estar con esta guía de Carlos Aguilar para tocar temas tan interesantes y tan importantes como esta semblanza biográfica y este recorrido por los logros y los descubrimientos de un gran científico, y nos referimos a Albert Einstein. Bueno, pues vamos a continuar en A Contragolpe, y nuestra invitación es para que se quede y continúe en este espacio. Estamos en A Contragolpe. Gracias por continuar en A Contragolpe. Hoy estamos hablando de uno de los grandes científicos de la historia de la humanidad. ¿Y qué más podríamos estar comentando en este recorrido, Carlos Aguilar, en donde tenemos la figura y la obra de Albert Einstein con nosotros? La segunda de sus publicaciones revolucionarias, que fue después de la teoría especial de la relatividad, la teoría general de la relatividad. Esta teoría que hablaba, a diferencia de lo que dijo Isaac Newton respecto de que la gravedad eran campos de fuerza, Einstein los convierte, los explica como curvatura en el espacio-tiempo. Hasta Newton y desde Euclides hablábamos de 3 dimensiones, el tiempo, el largo, ancho y grueso, digamos, ¿no? Latitud, longitud y profundidad. Pero Einstein incorpora en esta geometría del universo el tiempo. Al explicarlo como una tercera dimensión, puede determinarse que la gravedad es no una fuerza, sino que la masa de las cosas curvan el espacio. Esto es muy raro, o sea, eso no es del sentido común. Las cosas que explica Einstein no son del sentido común, sino que son del universo a niveles macro, del universo también a nivel micro, o sea, hasta el nivel cuántico. Entonces, describe que la gravedad es curvatura del espacio-tiempo. Y esto explica además que el universo se está expandiendo y que el universo tuvo un origen, una transfiguración en un tiempo hacia atrás. Las ecuaciones de Einstein de la teoría de la relatividad general lo anticipaban, lo predecían. El universo se expandía. Einstein, como hombre de su tiempo, creyente de los paradigmas de la época, no lo aceptó, a pesar de que sus matemáticas se lo decían, las matemáticas de sus colegas también, y dijo que no, que el universo era estacionario y que no ni crecía ni cambiaba. Después dijo que ese fue su máximo error, el no haber aceptado un concepto revolucionario que sus propias matemáticas le decían. Edwin Powell Hubble, de quien lleva su nombre el telescopio espacial Hubble, en el observatorio de Monte Palomar, observó las galaxias y se dio cuenta que se alejaban de nosotros, no porque tuviéramos algo malo, sino que simplemente así es, huían, repelían unas de las otras aparentemente. Esto es lo que confirmó que Einstein se equivocó en un aspecto, pero en general fue un detalle. En lo general podemos decir que fue suficiente para explicar también, como dijimos hace un rato, si la velocidad de la luz tiene un límite, también al moverse las cosas a ciertas velocidades relativistas, el tiempo cambia, el espacio cambia. De ahí derivamos la paradoja de los gemelos, la que dice que si un gemelo se va de la Tierra en una nave viajando a velocidades próximas a la de la luz, y el otro se queda, cuando éste regrese, el que se quedó en la Tierra está muy grande de edad y el otro apenas habrán transcurrido unos meses o unos años. Cosas que pueden parecernos muy desquiciadas, pero que son reales, se han comprobado. Desde que Einstein publicó sus 2 teorías, la especial y la general, no ha sido más que comprobarse y comprobarse que eso es así.
científicamente, incluso los más escépticos científicos han puesto en duda sus teorías, han tenido que reconocer que así es el universo, que no cambia. Todo eso lo tenemos ahora como resultados en la cosmología, en la astrofísica, en la electrónica, en las telecomunicaciones, en el GPS, en las bombas termonucleares. Por cierto, se habla de la bomba atómica que fue creada, una carta que le mandó Einstein al presidente Franklin Delano Roosevelt. Sí, tuvo que ver, pero no tanto él, sino que los científicos alemanes, los que habían huido, europeos y demás de los nazis, pues, estaban muy preocupados porque Hitler ya estaba cerca de tener una bomba atómica. Imaginemos lo que hubiera pasado si lo hubiera desarrollado. Entonces estos científicos recurrieron a Einstein, su prestigio, para que la carta le llegara directamente al presidente. Si no, no les hubiera hecho caso a Leisminster, a Leos Lizard y a los demás. Einstein, con su prestigio, influyó en el presidente, y el presidente pues, ordenó que se creara el proyecto Manhattan, y así un 18 de agosto de 1945 hicieron explotar la primer bomba atómica o termonuclear de fisión de uranio que se fabricó en el planeta. Esta bomba, pues nada más quedó así como que ahí está como un experimento. Había terminado la guerra, ya se habían rendido los nazis, los japoneses no se acababan de rendir, y sabemos que los japoneses son como los nazis, o como los nazis, como los espartanos o como los aztecas. No se rinden, prefieren morir antes que perder el honor. Y entonces la bomba atómica que se desarrolló por esa carta de Einstein al presidente Roosevelt, el presidente Harry S. Truman decidió tirarla sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. No había forma de rendirse, los japoneses nunca se iban a rendir, preferían morir, y entonces iban a morir miles, cientos de miles de estadounidenses y de aliados, incluidos los mexicanos. Sabemos del Escuadrón 201, la guerra hubiera seguido, pues hubieran ido también más latinos, éramos aliados. Y así es que ahí, de esta forma, Einstein se desarrolló esta energía termonuclear, estas bombas, y ahora también la energía termonuclear pues, se utiliza para generar electricidad. Hay muchos países que sus fuentes de energía eléctrica derivan de las plantas nucleoeléctricas. Aquí Pero en también México tenemos una incluso en Laguna Verde. Sí, pero también había otras cosas, otras aplicaciones que se derivaron precisamente de este proceso científico. Entre otras cosas, se combate el cáncer y algunas otras enfermedades, y creo que todavía sigue en un periodo de experimentación para nuevos usos. ¿Es así? Sí, las bombas de cobalto, por ejemplo, que se utilizan para el cáncer, para destruir ciertas células cancerosas, son derivadas del conocimiento de la radioactividad. Detectó Marie Curie, su esposo Pierre, y luego su hija, Jean Joliot Curie. Pero la explicación y luego la aplicación en instrumentos médicos o en instrumentos científicos derivó de la explicación que dio Einstein de la radioactividad, del plutonio, del uranio. Incluso hay un elemento, el número 96, lleva su nombre, se llama einsteinio, también es radioactivo. Entonces sí, la radioactividad tiene grandísimas aplicaciones y utilización en muchas de las disciplinas del conocimiento. El mismo Voyager, una nave que se mandó más allá de Saturno, allende las fronteras del sistema planetario, una batería de plutonio, porque ya tan lejos no le llega la luz del sol, para si tuviera efecto fotoeléctrico, que también es explicación de Einstein, una pila de plutonio y por eso ha funcionado. Así que sí, las teorías de Einstein las estamos utilizando prácticamente en todo, en la electrónica, en el láser, en el GPS, en las pantallas de plasma, en los teléfonos celulares. Todo derivó nada más de experimentos mentales. Él nunca fue a un laboratorio, incluso era malo, daba las cosas, descomponía los aparatos, era medio torpe, pero en su cerebro hacía sus experimentos. Ya, me acabas de hablar de una cosa muy importante, su cerebro. Yo tengo entendido que el cerebro de Einstein, una vez que pereció, lo guardaron para estudiarlo, para analizarlo, a ver qué era, no sé, qué podían obtener del análisis que hacían de este órgano, que es el más importante, pienso yo,
del ser humano. Oye, ¿Einstein era un estrafalario o era un hombre humilde? Era un hombre humilde que estaba en contra del glamour, en contra de la elegancia, le parecía vana e intrascendente, le parecía superficial. Tenía el mismo tipo de calcetines y los mismos pantalones, del mismo color, se vestía de una forma que sí, podríamos decir que era estrafalaria, era un desenfado que él tenía respecto de las cosas que para muchas personas quizás son importantes, respetable, la apariencia, la imagen, el glamour, el estilo, ¿no? Ser un dandy, ser un caballero. No, para él eso le tenía sin cuidado. Sabía quién era y nada más. Incluso hasta Marilyn Monroe alguna vez se le acercó interesada por su presencia, por su magnetismo, por su fama, ¿no? Y le dijo, maestro, ¿qué pasaría si tuviéramos un hijo, usted y yo, con mi belleza y con su cerebro? Y le dijo él, ¿qué tal si resultara el experimento al revés? No tenía él esas cuestiones que son de las tendencias de la moda, de la calidad, del glamour. Entonces así era. Era muy sencillo, ni se peinaba. No, no, para nada, no se cambiaba la ropa. Un personaje parecido que era el maestro Francisco Toledo. Sí. También así no le importaba el glamour. Bien, Conchita, creo que nos tenemos que ir a otro corte y vamos después a regresar con algunas conclusiones interesantes de la vida de este genio. Bueno, pues vámonos a nuestro siguiente corte. Nuestra invitación es para que nos comente, para que nos comparta y para que continúe en este espacio. Estamos en A Contragolpe. Fuera del aire, comentabas que los genios aparentemente son estrafalarios, no les importa lo que a su alrededor es el glamour, simple y sencillamente están inmersos en lo suyo. ¿Por qué no nos comentas de este genio comparativamente con aquel que acaba de morir hace un poco de tiempo y que quedó prácticamente pues con una sola función al máximo, el cerebro? Lo demás creo que ya no le funcionaba. Stephen Hawking, un británico, un físico también de altísimo nivel intelectual y de grandes aportaciones a la física. Entre ellas, el efecto Hawking explica que los agujeros negros no son tan negros en sí, sino que sí tienen una especie de radiación, que es la que se llama justo efecto Hawking, o radiación de Hawking. Ellos, Einstein y Stephen Hawking, fueron, digamos, representantes de lo que en realidad es significativo y trascendente en el ser humano. Lo mismo que muchos artistas, muchos intelectuales, muchos grandes pensadores. Es realmente lo que tenemos adentro del cráneo, el cerebro, lo que nos hace ser lo que somos. Entonces, ellos se han dado cuenta de que hay muchas cosas que no tienen realmente validez. Mucha gente confunde el valor con el precio. En este caso, ellos, el valor de las cosas están en lo que somos, en nuestro intelecto, en nuestra razón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Ahí que la importancia podríamos decir, desde aquel Epicuro en Grecia, Alejandro Magno le dijo que qué deseaba y que le dijo que arrímate, lo único que deseo es que no me haga sombra, ¿no? Así es. Hasta Leonardo da Vinci, podemos hablar de Giordano Bruno, podemos hablar de, ahora más reciente, pues de Einstein y de Stephen Hawking, personajes que en realidad saben realmente lo que las cosas valen, que son las ideas, que son los pensamientos. Ideas y pensamientos ayudan al bienestar de la humanidad. Gracias a ellos tenemos gran cantidad de satisfactores, gran cantidad de conceptos, gran cantidad de teorías, explicaciones, vienen a terminar con las supersticiones, con las creencias mágicas y religiosas. En el caso de Einstein podemos relacionarlo primero con Copérnico. Cambió la idea que teníamos respecto de dónde estamos en el universo. Nos puso a dar vueltas alrededor del Sol. Después de Copérnico venimos con Galileo,
nos habla respecto de la naturaleza del universo vista a través de un telescopio, las teorías de la caída de los cuerpos, refutando a Aristóteles, o sea, cambiando para siempre que Aristóteles era la referencia obligada de cualquier pensador. A Galileo se le acabó ese privilegio a Aristóteles. Después podemos hablar de Darwin. Siempre creíamos que habíamos sido hechos a imagen y semejanza por un Dios que luego hizo a la mujer de una costilla. Viene Darwin y dicen, no, momento, no hay nada de eso. Somos ángeles caídos, somos antropoides erguidos, somos parientes de los changos, de los simios y de todos los animales que hay en este mundo. Luego viene Freud, también viene a cambiarnos las ideas respecto de cómo pensamos y que ese subconsciente, ese tipo listo o ese tipo que es distinto de nosotros, pero que está dentro de nosotros. Y luego llegamos a Einstein. Einstein nos viene a cambiar el concepto que teníamos del universo, de la curvatura del vacío, del espacio, los agujeros negros, la velocidad de la luz, la relatividad de las cosas que no hay algo absoluto. Muchas personas hasta antes de Einstein pensaban que el universo era estático, quieto y que los marcos de referencia eran absolutos. No, Einstein sabemos que no, todo es relativo, depende de la referencia, del punto de vista, de la perspectiva que cada quien tiene, no solo en cuanto al espacio, sino también en cuanto al tiempo. El tiempo no es el mismo a todos. Bueno, en México menos, ¿no? Aquí hablamos de que nos vemos al ratito y que nadie es puntual. Aquí sí, de veras que aplica la relatividad de Einstein. El mecánico dice, le tengo su carro mañana, mañana no es mañana. O nos vemos luego, pues, ¿cuándo es luego? Mejor ahorita. Mejor evidencia de la relatividad que en el comportamiento respecto de la puntualidad del mexicano. Claro. Conchita, ¿para ti era estrafalario o era un tipo humilde que rechazaba todo lo fatuo? No, yo pienso que él tenía una forma de definir su energía y en qué gastaba su pensamiento, y de las cosas en las que no se ocupaba era el arreglo personal, porque yo en alguna biografía de él lo leía que es porque al final le ocupaba tiempo que él necesitaba para seguir haciendo sus inventos y esto. No por ser estrafalario y distinguirse y ponerse el sello de científico y de inteligentísimo, yo creo que esa apariencia estrafalaria de pronto se convirtió en un cliché de la gente que quiere ser un poquito intelectual, ¿no? Y entonces ser intelectual implica traer el lente roto y andar mal vestido para muchas personas, pero él lo hacía porque no gastaba su energía ni sus recursos, tampoco económicos, porque tampoco él vivió en una situación boyante. A lo mejor Stephen Hawking sí vivió en esta época de mayor posibilidad económica, pero Einstein no. Entonces él tenía que poner sus recursos en lo que le importaba, que era la ciencia y lo que él hacía. No hablamos aquí, yo no tengo el dato sobre quién le financiaba estos estudios. Sabemos que mientras trabajó en Berna, en esta oficina de patentes, él pudo, como tuvo una soltura económica, pudo dedicarse a estudiar el doctorado, ¿no? Y pudo entrar a estos primeros estudios que él presenta y las primeras investigaciones, porque había una solvencia económica, pero en realidad no sabemos quién le patrocinó, si el gobierno en algún momento le dio estas becas que ahora tenemos para investigación y que tanto peleamos, porque si no estamos en estos sistemas de investigadores, entonces no podemos trabajar y no podemos aportar. Vivió en un arreglo social y económico distinto, y eso implicaba que lo que tenía, lo tenía que aprovechar en su cometido, que era la ciencia, y a lo mejor por eso el pocos calcetines, el poca ropa, ¿no? El no ocupar tanto tiempo en la peinada y en la arreglada, y él sabía quién era, además. Cuando ya era catedrático e investigador en Princeton, en los Estados Unidos, tenía ya un sueldo realmente generoso. Sin embargo, nunca fue un tipo adinerado, nunca fue un tipo que tuviera recursos de sobra. Vivió bien, podía vivir muy bien, pero no le interesaba. A él le interesaba estar pensando, y decían en sus citas que se han registrado, lo que quería era tener tiempo para pensar, que ese era el placer más grande que podía tener, a pensar. Le dijeron que si algún día, si volviera a vivir, que si volvería a hacer lo mismo. Dijo que no, que si él volviera a vivir, hubiera sido plomero.
De todo lo que hacía, pues era mucho problema, mucho lío, muchas dificultades. Se casó con Mileva Maric, una de sus ayudantes, de sus colaboradoras en cuanto a sus primeras teorías y sus primeros descubrimientos, pero luego la dejó, se casó con una prima, le gustaba la música del violín, era violinista. Entonces era un personaje muy, muy especial, pero sí, nunca fue un personaje adinerado, era un hombre rico de pensamientos, de ideas, de teorías. Bueno, yo acabo de leer algo que me sorprendió mucho. Él escribía cartas a su hija, muchas cartas, y realmente la condición es que nunca se publicaran, sino quién sabe cuántos años después, creo que 3 décadas después de su muerte, y en donde definitivamente da una lección de lo que es el verdadero sentimiento del ser humano, el amor. Una carta preciosa, por ahí anda circulando en Facebook, me parece, y es algo que verdaderamente puede confirmar la naturaleza de un genio, ¿no? Un genio que después de que le hacían homenajes y que alguna escritora, periodista, pues lo ensalzó a tal nivel que lo incomodó, le dijo, le voy a confesar una cosa, no uso calcetines. Esa fue su respuesta a todo lo que había dicho aquella y aquellos que estaban en esa reunión de homenaje al gran genio, que si bien es cierto lo clasificas como el segundo más importante cerebro del mundo en la historia de la humanidad, después de, me parece que dijiste Newton, realmente, pues aquí la tabla pues no sé, de jerarquías intelectuales y de aportaciones, pues es muy difícil de concretar. Bueno, pues, ¿qué más nos puedes decir sobre Albert Einstein? Podemos discutir quién es el primero, porque podemos discutir quién es el segundo. A lo mejor no es Einstein, quizás es Freud, quizás es Galileo, quizás es otro, pero de Newton no. Él es el principal. Pero lo más trascendente o lo más significativo de Albert Einstein es que todo el resto, bueno, primero, como lo comentabas hace un momento, su cerebro le fue extraído del cráneo y lo tienen para la investigación. Lo mismo el cerebro de Stephen Hawking se transfirió a un disco duro, podremos decir. No se guardó como tal, sino todo lo que hay ahí lo tiene una memoria, se puede considerar. En este caso de Albert Einstein, su cerebro pues, se ha estudiado, no se ha encontrado nada especial, nada extraordinario, y terminó sus años buscando la teoría de campo unificado. Se había unificado la gravedad, el magnetismo, la fuerza nuclear débil, pero nunca se ha podido integrar dentro de las fuerzas que unen al universo, porque el universo no son nada más cosas materiales, hay campos. Las telecomunicaciones se dan a través de las ondas electromagnéticas, son parte del espectro en donde entra la luz. Entonces, la gravedad es parte de ello. Einstein buscó hasta el último día de su existencia unificar la gravedad con las demás fuerzas que existen en el universo. No lo logró y hasta la fecha no se ha logrado. Es un gran pendiente que tiene ahorita la ciencia, que tiene la física, que tiene las matemáticas, lograr la teoría de campo unificado, integrar la gravedad a las demás cosas. Y cuando se logre eso, o sea, habrá un gran avance. Todo ha partido también de las investigaciones, de las ecuaciones de Albert Einstein. La cuestión está nada más ahorita en esperar, y ya nació por aquí, por Oaxaca, por Berna, por Francia, por Alemania. Ese niño se va a convertir en un físico, en un científico, que va a unificar, va a continuar el trabajo de Albert Einstein. No lo logró tampoco Stephen Hawking, no lo logró Roger Penrose, no lo han logrado ninguno hasta el momento. Eso es un gran pendiente de la física que nos va a explicar realmente cómo es que funciona el universo. Nunca por qué. En la ciencia nunca se buscan los porqués. Son asuntos de la filosofía, de la psicología, de la sociología. Claro. También son ciencias, ¿no? Pero en las ciencias exactas busca el cómo. Entonces, ¿cómo integrar la gravedad? Ese sería un trabajo que los estudiantes que nos están viendo ahorita, pues ojalá que se dediquen a ello, y era un descubrimiento realmente interesante. Muy interesante fue que, como se señaló al principio, renunció a ser alemán. No le gustaban los nazis, no le gustaba ese gobierno, se volvió suizo, luego se volvió estadounidense. Tampoco le interesaban las nacionalidades. Él era un hombre del mundo, él era un hombre del universo, él era un hombre que
pensaba en la vida como una consecuencia realmente maravillosa. Decía, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Bien decía, Dios no juega a los dados, porque no aceptaba la mecánica cuántica. Stephen Hawking le dijo que Dios sí juega a los dados, además los tira donde nadie los ve. Así que hay en esas reflexiones ideas para pensar respecto de que en el universo nada es absoluto, nada es verdad ni nada es mentira, sino que todo es color, según el color del cristal con que se mira. Buena poesía. Pero también el color del cristal con que se mira, pues tampoco es real. No, ni hablar. Qué manera tan bonita de aterrizarnos verdaderamente, Carlos. Muchísimas gracias por esta mañana de A Contragolpe. Y pues se nos acabó el tiempo prácticamente y no nos resta más que agradecerte, Carlos Aguilar, como siempre, cada que estás en este programa, las clases verdaderas que tú nos das y los comentarios de nuestro público que seguramente van a ser muy buenos. Gracias también a Sol Alvarado Juárez por su comentario de cultura que cada semana nos enriquece. Gracias a Eder San Germán en la edición de este programa. Gracias a Sobeida Toledo en el manejo de las redes sociales y agradecemos a La Mexicana las facilidades que nos da para transmitir este espacio a través del 570 de AM y del 94.9 de FM. Agradecemos a ustedes, cualquiera que sea el medio por el que nos recibe, cualquier plataforma y red social en la que estemos. Gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por nutrir nuestra comunidad. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo en punto a las 10 horas para llevar a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.